Bueno, a Lady Blanco la conocimos como Coordinadora General de Participación Ciudadana. Su periodo terminó, pero ella sigue siendo una luchadora y una trabajadora dentro de esa entidad y dentro del mundo de las organizaciones no gubernamentales. Viene a hablarnos de un proyecto que mueve a muchas organizaciones en estos días. Así que y además está en la academia, justamente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. O sea que soy servidora pública también. Así es. Lady, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Edith, y que le acompaño hoy. Agradezco este espacio, sobre todo para abordar un tema que es central. A veces vemos la calidad de los servicios públicos y no sabemos que también nosotros tenemos la responsabilidad de velar por tener servicios públicos de calidad. Normalmente en el sector público se destaca mucho el tema de la corrupción, es decir, actores del servicio público que son corruptos. Pero también, y eso es lo importante en este momento con lo que estamos hablando, que la calidad del servicio es muy mala, es decir, hay muchas críticas a que de repente una persona necesita ir a una oficina pública a lograr algo o algún servicio público y de repente cuando llega, viniendo de muy lejos, habiéndose levantado muy temprano, cuando llega simplemente no le dan el servicio o se lo dilatan. El proyecto de ustedes, ¿qué tiene que ver con el servicio público y la medición de su calidad? Mira, nosotros estamos ejecutando un proyecto que se llama Administración Pública Inclusiva que garantice derechos, y en el marco de ese proyecto, que lo hacemos en conjunto con la Fundación Solidaridad, con Ciudad Alternativa y con fondos concursables de la Unión Europea que nos permiten también tener esa incidencia en el territorio, pues estamos trabajando en esta campaña, que es una campaña de sensibilización, una campaña de comunicación a los servidores públicos. ¿Cuáles son su responsabilidad frente al ciudadano? Pero también, ciudadano, saber cuáles son sus derechos y canales de denuncias que no sean difusos, como dijo usted muy bien, para demandar servicios públicos de calidad. Primero hay que establecer que la raíz de estos derechos la consagra la Constitución. El Estado tiene que garantizar servicios públicos de calidad y el interés fundamental del servicio público es el servicio público de calidad, pero también que impacte de manera colectiva. Entonces, bueno, aquí lo que estamos haciendo con esta campaña es sensibilizando al servidor público. ¿Por qué? Muy bien decía usted que muchas veces el ciudadano que ya pagó por adelantado, siempre lo digo, somos contribuyentes, pagamos por adelantado los servicios públicos, y esos servicios públicos tienen que ser de calidad, tienen que ser con efectividad y de manera universal, pues cuando... Perdón, para aclarar, lo pagamos por adelantado porque pagamos los impuestos. Claro, porque pagamos impuestos. Entonces, en la medida en que el ciudadano paga impuestos, también tiene que tener esa retribución de los servicios de calidad. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes ciudadanos, como muy bien decía usted, que vienen de un pueblo a solicitar un servicio, y cuando llega a la institución, requiere el servicio, pues la información es poca, difusa, compleja, lo mandan a rututear, como decimos en términos popular, sí, de institución a institución, y lamentablemente ya hay una denegación de servicio. Pero también un tema de inclusión. Tú tienes instituciones públicas que no tienen hasta las rampas para las personas con discapacidad acceder a los servicios, y eso ya es una brecha también de la calidad de los servicios que se le ofrece. Entonces, esta campaña lo que busca es hacerle entender al servidor público que tiene un altísimo deber frente al ciudadano, de, primero, actuar con transparencia, evitar tratos diferenciados, porque no solamente la Constitución establece que todos somos iguales y que frente a la autoridad, frente a las instituciones tenemos que tener trato igualitario, no importa. Que si es del partido, que si son amigos. Claro, pero a veces ni siquiera eso, Edith. A veces el trato diferenciado es por cómo te ves. Exacto. A veces el trato diferenciado es el color, la edad, la raza, la nacionalidad. Yo tengo la experiencia, tú te pones una chaqueta bien elegante y te vas a un hospital público y te pones en esta posición derecha, entras y vas, y el portero te dice, oh sí, cómo no pase, doctora. Claro. Y si tú vas con tu, hola, con una gente del pueblo, y dices, no hay entrada, cero entrada. Entonces, y ahí es lo que tenemos que hablar de la discriminación. Discriminación. Primero, la Constitución, su fundamento central es la dignidad humana. Y en la medida en que nosotros tenemos servicios públicos deficientes y servidores públicos que tratan de manera discriminatoria, marginal, que vulnera derechos, ya estamos violando ese criterio fundamental. Pero hay a veces también traspasa incluso a la persona misma. Yo recuerdo una vez
que en una fiscalía, creo que la de la Romana, se le ocurrió que la gente con chancleta no podía entrar. Claro. O poner una norma que si la mujer, aquí en la Fiscalía del Distrito, en una oportunidad hace ya muchos años, que si la mujer tiene un pantalón muy ajustado no podía entrar. O si tenía una blusita de tirito, tiene que alquilar en el entorno. Entonces, vemos un tipo de práctica que no está tomando en cuenta la situación, muchas veces económica y la realidad del pueblo dominicano. ¿Esto lo abarca también? Sí, y qué bueno que tú lo traes a colación, porque este estudio lo estamos haciendo en conjunto, o sea, esta campaña, a pesar de que la hacemos en conjunto con estas instituciones que nos acompañan, tenemos un apoyo del Ministerio de Administración Pública y estamos trabajando también con el Ministerio de la Mujer, estamos trabajando con el Ministerio Público, sobre todo con el tema de las mujeres y los derechos. La denegación de derechos se da inmediatamente cuando tú vas a poner una querella y no te dejan entrar al espacio porque tú tienes un tirito. Ya de por sí hay una denegación de derechos, que limita también el accionar de las mujeres, y además, mujeres que están en condición de vulnerabilidad. ¿Cómo es posible que tú no la dejes entrar a poner una querella porque no tenga? ¿En qué te afecta eso? Tú tienes que tener una chaqueta, como muy bien tú decías. Y qué lamentable que todavía esa práctica la estamos viendo. Pero tú no solamente la ves ahí. En cualquier institución pública, si usted no está vestido propiamente, no te dejan entrar, ya hay una negación de derechos. Claro. ¿Qué es vestirse propiamente? Exacto. ¿Quién Porque es tú que no le puedes decide exigir, eso? exacto, tú no le puedes exigir a un ciudadano que vista con un saco y una corbata, que a veces ni siquiera tiene ni siquiera la corbata. Entonces, hay que estar consciente de cómo denegamos derechos en el servicio público con temas tan banales y superficiales. Bien, Eddie ahorita mencionaba la entrada a una emergencia de un hospital. Sí. Se ha vuelto casi una leyenda el hecho de que los médicos que trabajan para el sistema público normalmente llegan a la hora que les da la gana. Y tú tienes a lo mejor un enfermo que ha tenido que pasar 1000 crujías para poder llegar a un viaje de 2 o 3 horas y de repente llega a esperar a su médico y el médico no aparece o simplemente le dio la gana de no ir y manda a decir vengan otro día. Pero hay también otro servicio público que está sobre la palestra y me gustaría preguntarte sobre ese tema, que me imagino que lo incluirán en su estudio o en la promoción del servicio, que es el sistema de seguridad, la Policía Nacional. Es decir, hay demasiadas quejas sobre el servicio, veámoslo como servicio público. Es ¿sí? un servicio Porque público, es un servicio la seguridad público ciudadana. de la seguridad. Y hay una famosa reforma policial en camino. Entonces me gustaría ver cuál es la perspectiva de ustedes sobre ese tema en particular. Mira, con relación al Ministerio de Interior y Policía, está trabajando con nosotros también en la incidencia de esta campaña. O sea, ha formado parte de las estrategias que tenemos, porque a veces decimos no prestan servicio, pero sí prestan servicio. También hasta cuando tú buscas la certificación de un arma, eso es un servicio que da la Policía Nacional. Con el tema específico de salud, lo que nosotros hemos establecido con esta campaña de sensibilización sobre todo, es que también, así como cuando uno va a un servicio privado, ustedes saben que muchas veces te retroalimentan, te mandan un mensajito por teléfono, una encuesta para preguntarte cómo te fue con el servicio, cuán adecuado fue el servicio, cuán adecuado fue el trato. Eso mismo tenemos que exigir en la administración pública, que tengamos retroalimentación, canales de denuncias efectivos, que la gente pueda a través de un celular o a través de su computadora, de un móvil, poder decir, bueno, fui a buscar un servicio y la prestación de ese servicio fue inadecuada, el trato fue marginal, me sentí de esta manera. Y en esa misma medida también evaluar las evaluaciones que se le dan a los servidores públicos. Hay la carrera de la función pública manda una evaluación. Eso no todas las instituciones públicas lo hacen. Para evaluar cómo están trabajando los servidores públicos. Y bueno, también existe una situación particular y es que la gente entiende que el empleo público es que yo voy a ir allí porque hice campaña, levanté bandera y voy a cobrar 4 años. Entonces, los horarios, lo vemos mucho con los médicos, ese problema. Yo he conversado con directores de hospitales, es increíble. Hay médicos, aquí en la pandemia, hubo médicos que decían, mandaban un certificado que ellos tenían COVID, pero estaban trabajando en sus consultas privadas. Claro. Y luego salía un problema. Claro, y hay médicos que tienen no solamente yo no sé cómo lo hacen, porque tú en algún momento tienes que dejar de cumplir. Tienen su consulta privada, pero están en 4 y 5 hospitales públicos. Eso es imposible. O sea, eso es humanamente imposible y de ahí también limita la calidad. Y cuando la gente le pregunta, ¿cómo está mi madre?
no pueden hablar porque esa falta de información muchas Sí. veces para esos usuarios. Y algo que tú dijiste es importante. En la administración pública siempre, bueno, hemos visto el clientelismo marcado y hay una deficiencia de perfiles de los servidores públicos con temas también de capacidades blandas, que eso no se toma en cuenta y son fundamentales también a la hora de tú tener a alguien frente para prestar un servicio público dignificado. Tiene que tener una gente que tiene capacidad emocional también para eso. Pero hay un tema que Edith trató que es importante. El servidor público está para garantizar derechos. El servidor público tiene que tener sentido de pertenencia con la visión, la misión y los valores de la institución que representa, pero también de la vocación del Estado, de servicio público, ¿verdad? Pero, ¿qué tenemos ahora? Tenemos muchos servidores públicos que tienen un sentido de propiedad difuso y contrario a la realidad. Es como que si, bueno, yo hago aquí lo que me da la gana, yo me lo gané, porque tú es mío. Y como aquí no me van a votar, porque para votar, bueno, tú tienes que pasar por unos criterios y un proceso, o tengo un padrino, o llegué por un amigo, el jefe de mi novio, o es mi novia. O sea, temas... Lady, no sé si... Algo, ¿qué podemos esperar de este proyecto? O sea, ¿cuándo va a terminar su ejecución o qué acciones van a tomar a futuro cercano? Un poquito para tener la expectativa de lo que va a ocurrir. Ya estamos trabajando en el territorio, o sea, estamos aquí también con esas instituciones que comenzamos a abordar, el Ministerio del Interior y Policía, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, también el INAP. Estamos trabajando en conjunto con el tema de sensibilización con esos servidores públicos. Y estamos en el territorio, en la zona sur, en Barahona, San Juan, en Santiago comenzamos en el norte comenzamos con Santiago y La Vega, y en el este con San Pedro. O sea que estamos trabajando en el territorio para comenzar a sensibilizar, sobre todo de los servidores públicos frente a los ciudadanos, pero los ciudadanos que sepan y que entiendan sus derechos frente al servicio público. Lady, tú tienes una manifiesta capacidad de síntesis, así que te voy a hacer dos preguntas rápidas para que por favor la podamos compartir. Primero, y ya esto es otro tema, pero tú has tocado siempre los temas importantes en la vida política pública dominicana. Vimos la sentencia en el caso de los supertocanos, sobornos e insobornados. Terminamos, se volvió agua y sal ese expediente. ¿Qué opinas? Y luego también sabemos que diferentes instituciones públicas, esta vez no solo el Congreso, han dado bonos por el Día de las Madres. La práctica esa no cambia. Entonces, en esos dos aspectos. Con el tema de los tocanos es yo creo que para el pueblo dominicano, otra sentencia que nos aleja de ese sentimiento de querer tener un país más transparente y que tengamos consecuencias en los casos de corrupción. Primero decir que igual que el caso de Amber y el caso de Odebrecht, es el mismo de cómo se instrumentó de manera perversa un expediente para perpetuar la impunidad. Primero hay que decir que los sobornos se expresaron que hubo soborno. Ellos también reconocieron su participación. Entonces, lo que vemos aquí, aparte de un expediente que fue instrumentado para eso, que no se hizo las investigaciones, no se fue tampoco a Brasil para investigar bien y recabar las pruebas, vemos también que desde el tribunal colegiado hubo un exceso de garantía. Porque ya tú tienes, obviamente, unos acuerdos donde establece que hubo un soborno, donde estableces que hubo, donde los mismos imputados establecen que tuvieron una incidencia en estos temas. Entonces, la jueza, en este caso el tribunal colegiado, dice que el Ministerio Público no tuvo la suficiente capacidad para presentar las pruebas. Entonces creemos que hubo un exceso de garantía ahí y es una lamentable. Pero el pueblo dominicano tiene que entender que eso no representa a este Ministerio Público. Eso no representa a doña Miriam Germán. Eso no representa a Jenny Berenice. Vamos a ver y vamos a evidenciar el ejercicio de este ministerio a partir de estos casos nuevos de corrupción que tiene el pueblo, que están instrumentando estos. Entonces, a partir de estos casos de corrupción es que vamos a comenzar a ver ese deseo que tiene el pueblo dominicano. Tienes un minuto para los bonos, echará mucho dinero, pero en un minuto podemos contarlo. Eso es perpetuar el clientelismo. Bonos en el Congreso, bonos en el ministerio. Yo creo que mucha gente votó con este partido con el lema del cambio. Y hemos visto lamentablemente la cultura clientelar persistente en el Congreso.
Y es un reflejo lamentable de que persiste ese deseo de darme lo mío. Y que también esa cultura clientelar, tú lo sabes, que ya estamos en campaña, lo que hace es perpetuar también el clientelismo, mantener en zozobra a los ciudadanos, entendiendo que los recursos que se utilizan de manera personal. Y hay que entender también que no hay fiscalización. ¿Quién fiscaliza esos bonos? ¿Dónde se fiscaliza? ¿Para qué se utilizan? Se utilizan para temas clientelar. ¿Cómo es posible que le demos no solamente se le dieron al legislador, hay que decirle que se le dieron al alcalde, que se lo dieron al gobernadora? Entonces eso lo único que persiste es el clientelismo. Gracias, Lady, por estar esta mañana. Muchísimas gracias. Lady Blanco, que fue coordinadora de Participación Ciudadana, está aquí esta mañana. Muchísimas gracias por estar. Y debo al final de este programa decir, primero, agradecer a la gente que estaba comentando lo que decías. Hay gente que ha dicho en nuestro chat en vivo que esas son normas ridículas, la de la ropa o los tipos de servicios, sí, lo que se exige a la gente. Gracias a toda esa gente que ha estado muy activa en la mañana. Y también comentarles que estoy recibiendo información a esta hora de la mañana. He conversado con unos vecinos del área de la Ciénaga, les escribí porque les he entrevistado en diversas ocasiones y por distintas circunstancias me dicen que eso fue impresionante el operativo, tiroteos, que después hubo fiesta, gente que tiraba tiros también festejando, que en ese barrio hay un toque de queda prácticamente 24, hasta fuegos artificiales, Herman. Impresionante, sí, que había un toque de queda 24/7, que los robos eran a la franca. Sí, que esta banda se le acusa incluso de que iban hasta la policía y le tiraban tiro a los policías, que era como un descontrol que había en esa zona. Herman, tú estás en el día, nosotros estamos aquí, Indira está por acá también, nosotros 4 nos despedimos deseándoles que pasen un feliz resto del día y mañana nos encontramos cuando sean las 6 de la mañana. Hasta entonces. Hasta mañana. Buen día.